No, Caterina Rigoglioso non ha tentato di uccidersi. Venuta a Roma nel 49 dalla Sicilia per cercare lavoro, fu sedotta e abbandonata. La questura la rimpatriò con foglio di via. La famiglia la respinse come disonorata. Tornò nella grande città, venne arrestata e quando fu dimessa partorì la notte di Capodanno. Y nos vemos nuevamente para dedicarnos a una película Omnibus. Hoy el turno es para El amor en la ciudad o L'amore in città. L'amore in città es una película de 1953, dirigida, claro, por varios directores, y en la cual la apuesta es acercarse a la realidad a partir de la estructura de una revista de crónicas o de un periódico de crónicas. Y vamos a ver el peso que tiene en la estructura de la película el haber usado aquellas formas y convenciones venidas de la revista de crónica y de los periódicos o de las secciones de crónica de los periódicos. Comienza André Bazin. De hecho, y felizmente, la existencia del neorrealismo ha precedido, me atrevería a decir, a su esencia. La preocupación que por el dogma y la teoría se encuentra ahora en algunos cineastas y críticos solo ha surgido más tarde y precisamente cuando parece que la inspiración está languideciendo. De manera especial, Sabatini, el fecundo guionista que solo supone ya la mitad del cine italiano, profesó en el Congreso de Parma en 1954 teorías extremistas. Para él, el neorrealismo tiene esencialmente como fin el revelarnos la realidad social, transformando en espectáculo ese mundo humano que nos rodea y que sin embargo ignoramos. Pero de manera paradójica, esta, entre comillas, espectacularización debe modificar lo menos posible la realidad. El ideal sería filmar las cosas tal cual son, pero haciéndolas hablar a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Todo el arte del cineasta consistiría en hacerlas resplandecer desde su interior, en liberar en ellas un brillo, una claridad que las imponga a nuestra atención, a nuestro amor y a nuestra reflexión. Volvamos a las palabras de Bazin. Dice, el ideal sería filmar las cosas tal cual son, pero haciéndolas hablar a nuestro corazón y a nuestro espíritu. ¿Qué imagen les viene a ustedes a la mente cuando Bazin dice haciéndolas hablar a nuestro corazón y a nuestro espíritu? ¿Qué segmento de película, qué secuencia, qué situación o qué imágenes podrían evocar esta idea de Bazin? Haciéndolas hablar a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Continúa Bazin, todo el arte del cineasta consistiría en hacerlas resplandecer, o sea, a las cosas tales cual son, resplandecer desde su interior, el interior de las cosas, en liberar en ellas un brillo de las cosas, una claridad que las imponga a nuestra atención, a nuestro amor y a nuestra reflexión. ¿Cómo podría ser ese acto de liberar en ellas, en las cosas tal cual son, un brillo, una claridad que las imponga a nuestra atención, a nuestro amor y a nuestra reflexión? ¿Cuáles serían los procedimientos o procesos para liberar en las cosas aquel brillo, aquella claridad que las imponga a nuestra atención, a nuestro amor y a nuestra reflexión? Si nos centramos en el contexto de estas películas, entre comillas, neorrealistas que ya hemos estudiado, ¿en qué momentos pensarían ustedes que ocurriría esto, al menos en películas de Sabatini, tales como El ladrón de bicicletas, tales como Milagro en Milán, tales como El limpiabotas? ¿En qué momentos podrían tener lugar aquellos momentos de brillo, aquellos momentos de claridad? Podríamos pensar en aquellos momentos especiales donde haya una conjunción entre lo que hacen aquellas personas, aquellos personajes, lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿cierto? En el ámbito social, ¿cierto? Hasta incluso el clima, hasta incluso el tipo de luz, hasta incluso el paisaje sonoro, el paisaje visual, para que ocurra este tipo de resplandor, este momento en que tiene lugar el brillo, en que tiene lugar la claridad. Continúa Bazin.
Pero al llevar estas teorías todavía más lejos, Sabatini obtiene en el plano de la puesta en escena y de la interpretación unas conclusiones que no dejan de asombrar a un espíritu francés. Si utilizara como material un suelto de la sección de sucesos, dice en sustancia el guionista de Ladrón de Bicicletas, para realizarlo en las condiciones ideales, tendría no solo que reconstruirlo en todos sus detalles, sino más aún hacerlo representar de nuevo ante las cámaras por sus mismos protagonistas. Si se trata de un asesinato, por el asesino mismo en defecto de la víctima. Y es así como en aquel cortometraje o segmento dentro del Amore in Città, la historia de Caterina, pues Sabatini nos deja ver aquella poderosa idea de que sean aquellos mismos protagonistas quienes representen o quienes reconstruyan la situación ante la cámara. Di fronte ad ogni suicidio noi proviamo un senso di sgomento, perché affrontare la morte deliberatamente è sempre un atto misterioso che ha dell'assurdo. Queste che vedete sono persone che hanno tentato di togliersi la vita e noi le abbiamo invitate in questo teatro di posa per sentire dalla loro voce quali ragioni le hanno mosse. Ci si potrebbe chiedere perché sono venute. Certo, a giudicare dai loro racconti, in taluni c'è un bisogno quasi morboso di far conoscere la loro storia, di insistere sul fatto che hanno voluto morire. Ma a noi sembra di aver capito che non è solo questo. Sono venute anche perché hanno intuito che era utile a loro e agli altri questo momento di sincerità, di esame nei riguardi di un atto che è il solo veramente irrimediabile della vita di un uomo. Y volvamos a las palabras de Bazán, dice, si se trata de un asesinato, por el asesino mismo en defecto de la víctima. Y en varias cinematografías se habrán encontrado ustedes con aquellos intentos de reconstrucción de un asesinato, trayendo a los mismos asesinos a que reconstruyan el mismo crimen. Por ejemplo, en Colombia es famosa la película El drama del 15 de octubre, en la cual se solicitó a los asesinos del presidente Rafael Uribe Uribe que volvieran a reconstruir el crimen ante las cámaras. Estoy seguro que ustedes conocerán muchos más ejemplos en los cuales se llama a los delincuentes o criminales para que reconstruyan su crimen. Quizás la película más famosa en donde esto ocurre sea Close Up de Abbas Kiarostami, en donde se recurre al personaje que se hizo pasar por Mohsen Makhmalbaf, el director de cine iraní, que engañó a toda una familia haciéndoles creer que él era en efecto aquel director y que iba a hacer una película con ellos. Entonces, para hacer la película se llamó al estafador y se llamó a la familia para que volvieran a recrear los hechos que habían tenido lugar. Y volviendo a la película que estamos estudiando, L'Amore in Città, es necesario también ver esta película como un ejercicio en cuanto a los diferentes tipos de reconstrucción que se pueda hacer sobre algún suceso. Cada uno de los segmentos de estos directores nos da cuenta de un acercamiento totalmente distinto al problema de la reconstrucción de los hechos. Continúa Bazán acerca del Amore in Città. Para el crítico interesado en el neorrealismo, este film presentaba un interés teórico completamente particular. La empresa era casi experimental y se inspiraba muy de cerca en las concepciones de Sabatini sobre el film en cuesta. Ha sido él, además, quien se ha reservado el episodio principal y creo que ha controlado muy de cerca la realización, confiada al jovencísimo Maselli, cuyo talento ha tenido después ocasión de confirmarse. Sabatini me había hablado en 1954 de este film como de un trabajo que le interesaba muchísimo y que consideraba en este momento como lo más próximo a su ideal neorrealista. Debo confesar inmediatamente que los variados resultados de la experiencia me parecen todos paradójicos, aunque por razones diversas. Sin otra referencia que la lectura de los guiones, hubiera considerado a Antonioni ganador y a Sabatini vencido. El realizador de Cronaca di un Amore había tomado una posición que me parece similar a una puesta en escena televisiva. Se trataba de hacer una encuesta sobre los suicidios, reuniendo ante la cámara un cierto número de suicidas frustrados. Invisible, el cineasta les interroga y ellos hablan, pero Antonioni no ha llevado el juego hasta el final. En su procedimiento hay, a pesar de todo, una búsqueda de lo espectacular y además, aunque ese sistema dé muy buenos resultados en la televisión francesa, pierde valor en Italia por la increíble capacidad de ese pueblo
para representar lo que dice. Ahí se encuentra, dígase lo que se diga, uno de los secretos del neorrealismo, obligando a sus intérpretes a una relativa impasibilidad. Antonioni iba contra el temperamento italiano. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver aquel segmento filmado por Michelangelo Antonioni, Tentativa de suicidio, recordarán que en efecto es más lo que hablan los personajes acerca de los sucesos que lo que en efecto se reconstruye. Sin embargo, Antonioni va donde tuvieron lugar las situaciones y trata de llevarnos y de hacernos recorrer aquellos espacios. Probablemente ustedes conectarán aquella descripción espacial con la profesión de arquitecto de Antonioni. Ti buttai laggiù. Bazin propone una idea bastante interesante sobre la cual ya nos habíamos preguntado incluso en el episodio sobre Monsieur Ripois. ¿Qué pasaría si al reconstruir los hechos, aquellas personas reales, entre comillas, no tienen el talento necesario, entre comillas, ante la cámara, no tienen la disposición o la credibilidad o la verosimilitud para interpretar incluso el papel de sí mismos? ¿Qué pasaría si sus acciones no resultan creíbles ante la cámara, incluso si es totalmente cierto que fueron ellos quienes las ejercieron cuando no había una cámara? Continúa Bazin. Aún buscando por toda Italia una campesina capaz de encarnar a Caterina, al final habría habido que decidirse por la misma Caterina. Queda por saber si esto supone el triunfo de las teorías de Sabatini o si su aplicación sirve para poner de manifiesto las coyunturas étnicas, sociales e individuales que hacen posible este neorrealismo. Querría decirnos Bazin que podríamos tener otras lecturas a partir de aquella correspondencia entre la persona representada siendo la misma persona que en efecto ejerció los acontecimientos cuando no había ninguna cámara. Quiere decirnos Bazin que al estar viendo a la verdadera Caterina, a la verdadera madre que abandonó a su hijo, estaríamos acercándonos más a las coyunturas étnicas, sociales e individuales. También nos estaría revelando cómo es que funciona este tipo de sociedad en el fondo. Continúa Bazin. Los otros 3 episodios de Amore in città merecerían también ser criticados. Renuncio a ello en la medida en que sus diferentes cualidades no me parecen tan ejemplares con relación a los fines de la empresa. Diré solamente que el de Fellini, Agencia Matrimoniale, es bueno, aunque sin ser puramente feliniano si se exceptúa una cierta manera de mezclar el decorado con los personajes. El de Dino Risi, Il ballo de la Domenica, es extraordinariamente hábil, pero queda algo disminuido por ciertas pequeñas concesiones demagógicas y dramáticas. En cuanto al de Alberto Lattuada, L'Italiani si voltano, hay que reconocerlo, el más trucado en el montaje, pero hay que perdonarle mucho en gracia a una obertura deslumbrante y un acompañamiento musical extraordinario. De hecho, toda la música de la película en su conjunto está particularmente cuidada y de manera especial en el episodio de Caterina. Y aquí es necesario reflexionar también en la manera en que aquellos cortometrajes están relacionados con el todo. Al estar estructurada la película como una especie de magazine, de una revista de crónicas, pues cada uno de los cortometrajes tiene que responder también en cierta medida a ese ritmo informativo, a ese ritmo que está teniendo lugar en toda la película. La grande città è fatta di pietra, d'acciaio e di gente. 2 milioni tra uomini e donne che vivono, faticano, si agitano e si amano, ciascuno a suo modo e con diversa fortuna. Hay que preguntarse también cómo está hecho el montaje de la película. Si ustedes recuerdan la introducción de la película, también se darán cuenta de cómo se refuerza aquel dispositivo en la cual la película se presenta como una transposición en imágenes
y sonidos de un medio escrito, en este caso aquella revista o periodico de crónica. I personaggi del nostro giornale non sono attori del cinema, ma gente della grande città. Li abbiamo presi dalla vita, ma abbiamo scelto proprio le persone che hanno avuto quella parte in quei fatti che vi racconteremo. Como si pasáramos de las fotografías fijas a los planos en movimiento, aquellos pequeños diálogos de parejas al comienzo que poco a poco a lo largo del film van a evolucionar hasta convertirse en planos más largos, en situaciones más largas. Beh, andiamo al cinema? No, senti, ti devo parlare. E che c'è? Che c'è? Aspetto un bambino. También en entrevistas, como ocurre en el caso de Antonioni, o reportaje al estilo de crónica, como ocurre en el segmento del baile de Dino Risi. Por supuesto, vamos a notar aquella correspondencia en términos de montaje en el baile de Dino Risi, también con el segmento Los italianos se dan la vuelta, gli italiani si voltano. En ambos segmentos vamos a ver cómo las imágenes van a estar forzadas para que se vea esa complementación de miradas, para que se vea esos planos contra planos en los cuales vamos a asumir que los personajes están en relación con otros personajes que no están en el mismo plano. Acerca del uso de la música también quedará la reflexión sobre si las imágenes se hubieran defendido de la misma manera sin la música o con la música usada de otra manera, o de qué otras maneras la película construye sus ritmos propios sin tener que depender de la música durante todo el tiempo. Son preguntas que vale la pena hacernos aquí, ya que la música tiene aparentemente un papel fundamental, pero que al mismo tiempo se está tratando de reconstruir acciones y acontecimientos que tuvieron lugar en otros tiempos. ¿De qué manera la música puede complementar aquellos acercamientos en cuanto a la reconstrucción de acontecimientos? Y gracias nuevamente por acompañarme hasta el final de este video. Nos veremos la próxima semana, también claro que sí, con otro texto dedicado a qué es el cine de André Bazin, edición 1966 en español.